Bien, hola mis queridos hermanos, mis queridos amigos y todo el público en general que nos está viendo en esta tarde preciosa y bendecida de parte de Dios. Es un gusto estar aquí nuevamente, mis queridos hermanos y todo aquel que me está observando para compartir una vez más estas enseñanzas bíblicas que vienen de parte de Dios, no de parte del hombre, sino de parte de Dios. Bien, cuando ya tenemos todo listo, que todo esté correctamente para la gloria de Dios, ¿sí? Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Una tarde bendecida como es este día viernes 6 de diciembre del 2019. Qué bendecida tarde, mis queridos hermanos, para darle la gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Bien, vamos a orar, mis queridos hermanos, en esta bella tarde para iniciar una vez más en la programación el poder de la palabra de Dios. Quiero que tú también me ayudes en el lugar donde tú te encuentras, mis queridos hermanos. Estés en tu hogar, en tu oficina, de pronto en tu lugar de trabajo o donde te haya cogido esta bella programación. Quiero, por favor, en el nombre poderoso de Jesús, que me ayudes a orar también, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti en esta bella tarde bendecida por Dios para adorarte, glorificarte, Señor Padre eterno, y que tu bendición, Padre Santo, tu sabiduría, venga a través del Espíritu Santo de Dios en esta bella tarde para bendecir nuestras vidas, nuestra existencia, y que lo que vayamos a aprender, para lo que vayamos a enseñar el día de hoy, sea para edificación de nuestra vida, nuestra alma y de todo aquel que necesite escuchar la poderosa palabra de Dios. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra razón, abre nuestro corazón para poder entender y comprender qué es lo que tú quieres hablarnos en esta bella tarde. Gracias por esta bendición, gracias por mis hermanos que se están sintonizando desde ya y a cada uno de ustedes bendícelo, Padre Santo. Como ministro tuyo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores y Señor de nuestra existencia. Gracias, Padre eterno, gracias, Hijo de Dios, y gracias, precioso Espíritu Santo. Llévanos a toda verdad, a toda justicia, y que tu sabiduría siga impregnada en cada uno de tus hijos. Para tu gloria, Señor, lo hacemos. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, estamos ya iniciando esta bella programación, como es el poder de la palabra de Dios. Quiero decirles, mis queridos hermanos, pedirle perdón por no haber salido la semana anterior en vivo. Dejamos ya una grabación, pero hoy, gracias a la misericordia de nuestro Padre eterno, estamos ya saliendo en vivo para una vez más estudiar el libro de Génesis. Pues la semana anterior tuvimos fallas técnicas, alejadas de nuestra voluntad, por supuesto, pero el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Y hoy estamos aquí para bendecir y exaltar el santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta tarde? Sea bendito su nombre. Un saludo a cada uno de mis hermanos que se conectan desde ya. Miriam Burgos, David, Elías Requelme, mi hermano pastor de Puerto Rico, un saludo a la República de Puerto Rico, a Radio Inspiración, a mi pastor Rafael Román, que nos está sintonizando, a toda esa radioaudiencia cristiana que son siervos del Señor allá en Puerto Rico. Les envío un fuerte abrazo y una bendición de lo alto de parte de Cristo. También así saludar aquí en nuestro país Ecuador, concretamente en la provincia de Cotopaxi, al siervo Jorge Giler, director de la radio de Cristo, que también nos están sintonizando. Un saludo bendecido de parte de Dios. Así también a mi pastor Luis Rodríguez, que nos está sintonizando allá en los Estados Unidos de Norteamérica. A mi pastor y amigo Clever Arroyave en la ciudad de Durán, o donde él se encuentra haciendo la actividad del Señor. Así como también a cada uno de mis pastores que se han comunicado desde Colombia, Perú y parte también de los Estados Unidos de Norteamérica, como es también Brasil y la República de Cuba. Un saludo a cada uno de mis hermanos y también un saludo
para cada uno de mis hermanos de la fe aquí en mi querida ciudad de Guayaquil, Ecuador. Sean bendecidos, mis queridos hermanos, y bienvenidos. Es un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo una vez más la poderosa palabra de Dios. Sea bendito su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, estamos viendo en el estudio del libro de Génesis. Habíamos dicho en clases anteriores solo lo del capítulo 1, verso 1. Les vamos a recordar la poderosa palabra de Dios que dice en el primer libro de las Escrituras, el libro del Génesis. Dice, Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué precioso versículo nos da el Señor, mis queridos hermanos. Vamos a anotar aquí rápidamente. El principio creó Dios cielos y tierra. Sea bendito su nombre. En el principio creó Dios cielos y tierra. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Un saludo nuevamente a cada uno de mis hermanos que se están sintonizando con nosotros. Y yo te sugiero, en el amor de Cristo, que no te separes de este canal. Que no te separes de esta transmisión a través de las redes sociales. Porque será un tiempo de bendición para tu vida y para tu familia, mis queridos hermanos y hermanas de la fe. Por lo tanto, te voy a pedir, si tú estás integrando un grupo de los hermanos de la fe, hazlo viral, compártelo con ellos, porque la palabra de Dios debe difundirse por todo el mundo. Y el Señor nos dio a nosotros un mandamiento, predicar su palabra, enseñar su poderosa palabra. ¿Tú lo estás haciendo? Si no lo estás haciendo, multiplica esta programación como es el poder de la palabra de Dios y difúndelo a lo largo y ancho del planeta Tierra. Esa es nuestra contribución. Esa es nuestra obra que debemos hacer, mis queridos hermanos de la fe. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amada iglesia, decíamos nosotros en la clase anterior, la última parte, cómo en el original griego, traducido del hebreo al griego, dice claramente, el principio creó Dios cielo y tierra. Lo encontramos en la Septuaginta, mis queridos hermanos. El principio creó Dios cielos y tierra, y habíamos dicho que aquí encontramos en el primer versículo, encontramos el número perfecto de Dios, el número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 palabras formadas de una forma perfecta en el plan divino de Dios. El principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si nosotros nos damos cuenta, mis queridos hermanos, Dios está en el centro. Dios está en el centro. Y tú sabes que Jesucristo es Dios. Y Jesucristo está en el centro de las páginas y la enseñanza y los misterios de la palabra de Dios. Pues Jesucristo es la columna vertebral de toda la Escritura, mis queridos hermanos. Entonces, si Cristo está en medio de esta frase, mis queridos hermanos, como es el versículo 1 del libro del Génesis, capítulo 1, vemos que a sus 3 lados, 3 a la izquierda y 3 a la derecha, encontramos 3 palabras. 3 palabras del lado izquierdo y 3 palabras del lado derecho, que sumando las 3 y 3 suman el número 6, el número imperfecto que lo tiene el hombre. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Y para que el hombre llegue a esa perfección, tiene que tener a Cristo en su vida para que esté completo. Pues así nos enseña el libro de los Colosenses, capítulo
Colosenses, vamos a poner a escribir, Colosenses, capítulo 2, verso 10, que indica claramente que con Cristo estamos completos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. En Cristo estamos completos. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, parece que hay una falla en la transmisión, pero aquí estamos para darle solución rápidamente en el nombre poderoso de Jesús. Bien, mis queridos hermanos, una vez que se ha superado este pequeño inconveniente, continuamos en el poder de la palabra de Dios. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Sea bendito su nombre. Bien, entonces nos dice claramente que con Cristo, ¿verdad?, estamos completos. Si suman 3 del lado derecho y 3 del lado izquierdo, 6, más 1 que está Cristo en el centro, estamos completos en Cristo. El principio creó Dios cielos y tierra. Mis queridos hermanos, indudablemente nosotros podríamos decir que el hombre, como es un hombre imperfecto, una raza caída, el hombre que es una raza caída no sabe lo que adora. El hombre no sabe lo que adora. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. El hombre no sabe lo que adora, mis queridos hermanos. Allí que se inventan las religiones. Déjame decirte que según la historia, nos dice que toda civilización, toda raza humana ha adorado a algo o a alguien. Los antiguos egipcios, los antiguos sumerios, los antiguos mesopotámicos, los antiguos babilónicos, los antiguos persas, los antiguos griegos, los antiguos romanos, es decir, toda la civilización, inclusive aquí en América, los antiguos aborígenes, los indígenas, ¿verdad?, que estaban aquí antes de la llegada de los españoles, también adoraban a seres y a cosas que desconocían. Ahora el hombre es igual. El hombre adora lo que no conoce y se inventan, se crean y nacen las religiones, mis queridos hermanos. Nacen las religiones, la católica, los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, la cienciología, etcétera, etcétera, etcétera. Y un número de filosofías y creencias huecas que no edifican. Más por lo contrario, no vienen de parte de Dios. Y si no vienen de parte de Dios, vienen de parte del maligno y de este mundo corrompido que estamos viviendo, mis queridos hermanos. Pero yo me preguntaba en el espíritu, mis queridos hermanos, ¿por qué el hombre, por qué toda civilización humana, desde que puso sus pies sobre la tierra, adora a alguien? El hombre es eminentemente religioso, mis queridos hermanos, y eso lo evidenciamos en la palabra de Dios, precisamente en el libro de Génesis. Pues el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y nosotros evidenciamos la imagen de Dios en nuestras vidas en Eclesiastés 3. Vamos, busca rápidamente. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Bueno, vamos a buscar rápidamente. Eclesiastés, sea bendito el nombre del Señor Jesús. Eclesiastés, después de Salmos, después de Proverbios, tenemos Eclesiastés, mis queridos hermanos. Eclesiastés, capítulo 3, verso 11. Y así dice la poderosa palabra de Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo,
y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Dios ha puesto la eternidad en el hombre, mis queridos hermanos. Por eso es que el hombre, dentro de su ser, sin saber, sin desconocer, por la ignorancia que nosotros tenemos en nuestra mentalidad estrecha y reducida, adoramos lo que no sabemos. Las diferentes religiones que existen a lo largo del planeta Tierra adora a algo que no entiende. Adora a un Dios que ellos no entienden, no lo comprenden, mis queridos hermanos. La eternidad está en nosotros. ¿Cómo puede el hombre conocer a Dios si el hombre no se conoce a sí mismo, mis queridos hermanos? El hombre no se conoce a sí mismo. Esto ya vimos en clases anteriores, mis queridos hermanos. La ciencia se pregunta todavía por qué el hombre está sobre la faz de la tierra. ¿Por qué el hombre vino? ¿De dónde vino? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Será que solamente nacimos, comemos, crecemos, nos desarrollamos, hacemos nuestra familia, tenemos nuestro trabajo, nos enfermamos y morimos y allí se acabó todo? ¿Será que es el plan perfecto de Dios? La Biblia me dice que no es así. Pues todo lo creado por mi Padre eterno, que lo encontramos en la poderosa palabra de Dios, tiene un propósito específico en cada una de sus vidas y de mi existencia, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. El hombre no se conoce a sí mismo, mis queridos hermanos. Si el hombre no se conoce a sí mismo, ¿cómo va a conocer a Dios? Si no acepta a Jesucristo en su vida. Y cuando le venimos a hablar de Cristo y de su amor, de su misericordia, lo rechazan. No resisten a escuchar la palabra de Dios porque no se conocen a sí mismos, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Mis queridos hermanos, amigos que me escuchan, en este primer versículo que dice, el principio creó Dios cielo y tierra. ¿El principio de qué? Le hago otra pregunta. ¿Qué había antes del principio? Vamos a escribirla aquí. ¿Qué había antes del principio? ¿Qué había antes del principio? En clases anteriores vimos, mis queridos hermanos, que el principio se refiere al tiempo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué había antes del tiempo? ¿Qué había antes del principio? Mis queridos hermanos de la fe, ¿qué había antes del principio? Te voy a invitar que vayamos al Evangelio de Juan, que Juan nos da la respuesta. Pues toda la respuesta de los misterios de este mundo y del universo lo encontramos en la poderosa palabra de Dios. Juan capítulo 17. Vamos del verso 5, mis queridos hermanos, y luego el verso 24. Vamos rápidamente, vamos a buscar aquí la poderosa palabra de Dios. Juan capítulo 17, a ver Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado. Recordemos, mis queridos hermanos, que desde el mes anterior habíamos terminado de estudiar el Evangelio de Juan, todo en profundidad, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Hoy estamos estudiando el libro de el libro de Génesis de la misma manera. Porque la Biblia se debe enseñar, mis queridos hermanos, de una forma explícita, de una forma exhaustiva, de una forma detallada, como lo estamos haciendo el día de hoy.
pues así vamos a comprender y entender qué es lo que Dios quiere darnos de revelación en este tiempo que estamos viviendo. Pues el Señor le dijo al profeta Daniel, en el capítulo 12, verso 4, Daniel cierra las palabras de este libro, séllalas hasta los postreros días. Hoy, en estos tiempos, estamos viviendo estos postreros días, mis queridos hermanos, los últimos días, y Dios nos da la revelación ahora, que antes en el tiempo de Daniel no la supo comprender, ni aún él, pues esta profecía era para nosotros. ¿Qué había entonces antes del principio? Nos da la respuesta Juan capítulo 17, verso 5. Y así dice la poderosa palabra de Dios. Ahora pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos al versículo 24. Dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué había antes del principio? Estos dos versículos lo dicen. Vamos a enumerarlo aquí. Uno, ¿qué había? La gloria de Dios con su Hijo. Aleluya. Antes del principio existía la gloria de Dios con su Hijo. ¿Dónde? En la eternidad, por supuesto. En la eternidad, mis queridos hermanos. En la eternidad. Eso existía antes del principio, de todo, antes del tiempo. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Bien, entonces, mis queridos hermanos, existía la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Mucho nos habla la palabra de la gloria de Dios. Yo escucho a muchos predicadores, muchos pastores, muchos líderes, ¿verdad? Muchos hermanos de la fe que hablan de la gloria de Dios. Pero ¿conocemos realmente qué es la gloria de Dios? ¿Qué será la gloria de Dios? ¿Tú lo sabes? La gloria de Dios, mis queridos hermanos, es todo aquello que representa los atributos de nuestro Padre Eterno. Entonces, la gloria de Dios son los atributos de Dios. ¿Cuáles atributos, amados hermanos? ¿Qué atributos tiene Dios? Muchos, ¿verdad? Claro que sí. Pero ¿qué podríamos decir con respecto a la poderosa palabra de Dios, mis queridos hermanos? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Sin duda alguna, el primero, amor. Amor, mis queridos hermanos. Ese amor que nos dio el Padre Eterno, porque de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que tú y yo seamos salvos. Y para los que no conocen de Jesucristo, para que en este día, en esta tarde, en este tiempo, aceptes a Cristo en tu vida, para que tú también seas salvo por ese amor tan inmenso que nos tiene nuestro Padre Eterno, que ofrendó a su Hijo por mí y por ti, mis queridos hermanos. Otro atributo que tiene nuestro amado Señor Jesucristo es su santidad. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 6, que Dios es santo, santo, santo. El número de Dios, el número 3,
Mire que dice santo, santo, santo. En toda la Escritura encontramos que se repite esta palabra 3 veces. Santo, santo, santo. No encontramos ningún otro término, ninguna otra palabra que repita de esta manera. No dice que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. No dice eso, ¿verdad? Que Dios es justicia, Dios es justicia, Dios es justicia. Solo se repite la palabra santo, la santidad de Dios, mis queridos hermanos. ¿Y qué es la santidad de Dios? Dios se encuentra apartado del mundo. Porque Dios no puede estar con el pecado, Dios no puede estar con la mentira, Dios no puede estar donde existe corrupción, mis queridos hermanos. Pero a través de su Santo Hijo, a través del poderoso Espíritu Santo de Dios, quienes hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, ya Dios está en nosotros. Pues nosotros venimos a ser ya el tabernáculo santo de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan en esta tarde. Amor, santidad, justicia. Miren qué bellos atributos que tiene el Señor Dios. Tiene muchos otros, mis queridos hermanos, por supuesto. Pero el Señor nos quiere dar a entender, nos revela en esta tarde que su amor, su santidad, su justicia y su verdad, atributos que no lo tiene nadie, mis queridos hermanos. Te voy a invitar que vayamos al libro de los Efesios. Libro de los Efesios, después del libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento. Y vayamos al capítulo 4. A ver, vamos a anotar aquí, mis queridos hermanos. Efesios 4. Vamos a ver qué versículo es. Versículo 24. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Wow, ¿cómo pasa el tiempo? Ya estamos cerca de los 30 minutos. Entonces, en Efesios 4, capítulo 24, así nos dice la poderosa palabra de Dios. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, atentos, en la justicia, en la santidad y la verdad. Repito, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad. Así debes ser tú, mis queridos hermanos. Ahora que tú dices que has aceptado a Cristo, tú que dices que eres cristiano, a todos esos radioescuchas que me están sintonizando en diferentes partes del mundo, si tú dices que eres un hijo de Dios, un siervo de Dios, tienes que estar, mis queridos hermanos, conforme a la voluntad y la palabra de Dios, que dice, vestíos del nuevo hombre. Vístete del nuevo hombre todos los días de tu vida. ¿Y cómo te vas a vestir el nuevo hombre? Lo dice el versículo 23 del capítulo 4 del libro de Efesios. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovadnos. Nosotros tenemos que irnos renovando día a día con la poderosa palabra de Dios, con la oración y la comunión que debemos tener con nuestro amado Salvador Jesucristo hoy y todos los días, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Renovar nuestra mente en el Espíritu y vestirnos del nuevo hombre, según Dios, con justicia, santidad y verdad. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Poderosa palabra de Dios. Amada iglesia, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios y entró el pecado en el mundo, perdieron la santidad, perdieron la justicia y perdieron la verdad. Pero hoy, cuando tú has aceptado a Jesucristo en tu vida, el Señor te da nuevamente estos dones tan maravillosos, te da todos estos elementos
que lo habíamos perdido. Santidad, apártate del mundo. Ya no hagas las cosas que hacías antes. Mis queridos hermanos, justicia. Trata de ser justo, porque la palabra de Dios dice que no hay ningún justo, solo Jesucristo. Todo ser humano tiene dentro de su ser el afán, el querer hacer justicia, pero no puede. En este mundo evidenciamos que estamos llenos de injusticia. Mis queridos hermanos, cuando venimos a Cristo, venimos a la verdad. Venimos a la verdad. Y la verdad es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, Rey de nuestras vidas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dale gloria a Dios, mi querido hermano, en esta tarde y siempre. Entonces, esos tenemos los atributos de Dios. Vean, qué bello, qué bella es la palabra de Dios. Yo me regocijo, me gozo cuando el Señor de lo alto, a través del Espíritu Santo, nos da esta preciosa revelación. Los atributos de Dios. ¿Qué había antes del principio, según el libro del Génesis? La gloria de Dios. Mis queridos hermanos, la gloria de Dios. La gloria de Dios. Existía también una unidad tan perfecta, mis queridos hermanos. Entonces, como punto número 2, podemos poner, existía la unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La unidad perfecta en estas tres personas. La unidad en la diversidad en toda la creación. El que tenga oídos, oiga lo que el Señor nos está diciendo. El que tenga sabiduría entienda, dice su palabra. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, existía antes del principio la gloria de Dios, existía la unidad perfecta en la diversidad. Yo te voy a detallar, mis queridos hermanos, esta parte, ¿verdad? Para que quede clara, mis queridos hermanos. ¿Sí? Pero antes de ello, vamos al primer libro de los Corintios. Vamos, rápido, busca. Primero de Corintios, capítulo 1. ¿Ya estás con la cita? Primero de Corintios. Vamos a anotar aquí. Primero de Corintios, capítulo 1, verso 10. Vamos a ver qué nos dice la poderosa palabra de Dios antes de explicarle la unidad en la diversidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la poderosa palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y un mismo parecer. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Voy a leerla de nuevo. 1 Corintios capítulo 1, verso 10 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Tú solo tienes que hablar de la palabra de Dios y de las maravillas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, Jesucristo, tu Señor y mi Señor. ¿Estás hablando tú realmente de Jesucristo, mis queridos hermanos? ¿O qué tiempo le das para hablar de Él? ¿Qué tiempo te tomas tú de las 24 horas que tiene el día para escudriñar su palabra y darle a alguien que no conoce de Dios? Perdón, mi hermano, por la garganta, que me quiere molestar. Pero le alejamos todo tipo de impedimento que quiera
entorpecer la poderosa palabra de Dios. Lo alejamos y lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Para su gloria lo hacemos. Seamos todos de un mismo hablar, en una misma mente y un mismo parecer. ¿Por qué el Señor quiere que nosotros hablemos todos iguales, los hijos de la fe? Que tengamos un mismo parecer, un mismo sentir, porque Dios es así. La unidad tan perfecta que existe entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. La triunidad. Miren, mis queridos hermanos, que no digo la Trinidad, digo la triunidad. Tres, unidad. Uno. Porque Dios es uno, manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no es que el Padre va en número uno, que el Hijo va en número dos, el Espíritu Santo en tres. No. No. Los tres son iguales, pero tienen diferentes funciones. Los tres son deidad, con diferentes funciones. Y les voy a explicar el misterio de la triunidad en unos tan sencillos ejemplos, mis queridos hermanos. Y quiero que por favor, en el amor de Cristo, prestes mucha atención. Porque muchas veces he escuchado yo a hermanos que quieren hacer caer a otros hermanos y le preguntan: ¿qué es esto del Padre, Hijo y Espíritu Santo? La triunidad, la Trinidad, ¿qué es eso? Amados hermanos, vamos a escribir aquí, mis queridos hermanos. Les voy a dar un sencillo ejemplo gramatical. Vamos a utilizar aquí la literatura. Si yo te pregunto, mis queridos hermanos, ¿tú sabes cuáles son las partes principales de una oración gramatical? ¿Cuáles son las partes de una oración gramatical, mis queridos hermanos? Vamos a escribirlo aquí. Sujeto. Vea cómo entra ya la literatura. Amén. La otra parte principal de la oración gramatical es el verbo. Y la tercera parte de la oración gramatical es el predicado. Tres palabras, tres términos diferentes, pero estos tres términos, mis queridos hermanos, forman parte de una misma oración. Vamos a dar un ejemplo, escribiendo una oración. Vamos a escoger: Jorge corre en el parque. Aquí tenemos una oración, mis queridos hermanos, y si nosotros la separamos gramaticalmente con estos tres elementos, decimos: Jorge viene a ser el sujeto, corre viene a ser el verbo, y en el parque viene a ser el predicado. Entonces, mis queridos hermanos, el sujeto, que es Jorge, da la orden. Da la orden ¿a quién? Al verbo, para que la ejecute. Porque ¿quién es el que corre? El verbo. Todo verbo indica una acción. Todo verbo es una acción. Correr, saltar, cantar, bailar. Son acciones que hace el hombre, ¿verdad? Entonces, el verbo viene a ser correr. Y en el parque el predicado. El sujeto le da la acción al verbo. El verbo le ejecuta, mis queridos hermanos. Y lo complementa el predicado. El sujeto viene a ser nuestro Padre eterno. El verbo, sin duda alguna, es Jesucristo. Y el predicado, el precioso Espíritu Santo de Dios. Dios, nuestro Padre eterno, mis queridos hermanos, da la orden
para que la acción que Jesucristo hizo en este mundo sea ejecutada, pues Él murió por ti y por mí hace más de 2000 años en aquella cruz. Esa acción tan perfecta, llena de amor, la hizo Jesucristo por ti, mis queridos hermanos, y aún para aquellos que me están viendo y observando y escuchando, que no han aceptado todavía a Cristo en su vida, pues no saben quién es Dios, no saben quién es Cristo, ni mucho menos van a conocer al Espíritu Santo de Dios, porque no han aceptado en su vida este regalo tan perfecto que nos da Dios de su gracia, como es el precioso Espíritu Santo de Dios a través de Jesucristo. El sujeto, que es el Padre, le da la orden al Verbo, que es Jesucristo. Jesucristo la ejecuta, y ahora el Espíritu Santo nos da la revelación que necesitamos para comprender y entender quién soy yo en este mundo, por qué estoy plantado en la tierra, qué es lo que tengo que hacer ahora y hacia dónde me dirijo. Nos da la revelación el Espíritu Santo de Dios. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Amada iglesia, espero que hayas entendido este precioso ejemplo sobre el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sea bendito su nombre. Si entendiste, mis queridos hermanos, voy a borrar esta parte, pues necesitamos más espacio. Voy a escribirte otro sencillo ejemplo, mis queridos hermanos. Rápidamente, debido al tiempo, vamos a escoger, mis queridos hermanos, un ejemplo de la física o también de ciencias naturales. Vamos concretamente con el agua. Si yo te pregunto, mis queridos hermanos, ¿cuál es el componente del agua? ¿Cuál es su composición química? Sin duda alguna, tú ya lo sabes, me dirás H2O. ¿Y qué es H2O? Dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿verdad? Así está compuesto el agua. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero el agua, mis queridos hermanos, el agua se manifiesta de tres maneras. De tres maneras, por supuesto, sólido, líquido y, correcto, tú ya lo sabes, gaseoso. Repito, el agua, su componente químico, H2O, dos partículas de hidrógeno y uno de oxígeno. Pero el agua se manifiesta en sólido, líquido y gaseoso. Pregunto, cuando está en sólido, ¿pierde su condición química? Por supuesto que no. Sigue siendo agua. Sigue teniendo su base química, que es H2O. Cuando está en líquido, sigue siendo H2O, como esta agua que tengo en mis manos. Y cuando está en gaseoso, sigue siendo H2O. Mis queridos hermanos de la fe. Entonces, esta es una comparación física de la grandeza de Dios y de la triunidad, para que puedan entender ustedes un poco mejor, mis queridos hermanos. El agua es un solo elemento, pues así es Dios, pero se manifiesta de tres maneras: sólido, líquido y gaseoso. Asimismo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada uno de ellos tiene su propia función. El Padre le da la orden al Hijo, el Hijo la ejecuta, y el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros para exaltar las maravillas de Jesucristo, para guiarnos en el camino correcto, para llevarnos a toda luz, para llevarnos a toda verdad, para llevarnos a toda justicia, para hacernos santos, apartados del mundo, y solo con el amor de Cristo ir a sus pies. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Amados hermanos, espero que me hayas entendido y comprendido sobre estos ejemplos rápidamente que el Señor ha puesto en mi corazón, para que cada uno de ustedes
puedan entender de mejor manera cuál es el propósito de Dios. Podríamos nosotros citar otro ejemplo. Todos saben que es un huevo, ¿verdad? Y el huevo se compone de la cáscara, de la yema y de la clara. Cada uno de estos elementos tiene su propia función. ¿Sí o no? La cáscara, que es la envoltura. Luego encontramos la yema, que es lo blanco. La clara, sí, y luego la yema, que es el núcleo. Cada uno de estos elementos cumple su propia función. Igual que como vimos con el agua y como vimos también con la oración gramatical. El número 3, el número de Dios, el número santo de nuestro Padre Eterno. Sea bendito su nombre. Mis queridos hermanos, el que tenga oídos, dice el Señor, para oír, oiga las maravillas de su palabra. Vamos rápidamente, mis queridos hermanos, a Primera de Pedro. El tiempo no perdona, mis queridos hermanos. Ya solo nos quedan 15 minutos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17 al 20. Vamos a ver qué nos dice el Señor para ir un poco cerrando esta parte. Vamos al Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17 al 20. Y así nos dice la poderosa palabra de Dios. Y si invocáis por Padre, aquel sin excepción de persona, juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no de cosas corruptibles como oro o plata. 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Antes, aquí va el número 3, mis queridos hermanos. Antes del principio, Dios te había elegido a ti, me había elegido a este servidor indigno del Señor Jesús, para que estemos en estos postreros días predicando, enseñando su poderosa palabra. Porque todo es el plan de Dios. Todo está en el plan perfecto de Dios. Este es el plan perfecto de Dios para este tiempo. Que tú estés escuchando esta bella enseñanza que viene de parte de Dios, pues es el Espíritu Santo que nos ha preparado y capacitado en este tiempo que estamos viviendo para que tu vida sea vivificada, mis queridos hermanos, para poder enseñar la poderosa palabra de Dios. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. El hombre no conoce el plan perfecto de Dios, pues no se conoce a sí mismo. Por eso es que el hombre rechaza a Dios. El hombre rechaza a Dios. El hombre rechaza a Dios. Pero el hombre, dentro de su plan, antes de la creación de todo el universo, ya te había elegido a ti para que tú le sirvas. Ya te había elegido a ti como hijo de Dios. Ya te había elegido a ti para que tú en este tiempo estés haciendo la voluntad de Dios que está en su divina palabra, mis queridos hermanos. Vean, entonces, antes del principio existía la gloria de Dios con su Hijo, con el Espíritu Santo en la eternidad. ¿Y qué es la gloria de Dios? Los atributos de Dios: amor, santidad, justicia y verdad. También existía antes del principio la unidad perfecta de Dios en la diversidad. Y también existía el plan perfecto de Dios para tu vida en este tiempo, mis queridos hermanos de la fe.
Sea bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué todo esto? ¿Aún no entiendes, mis queridos hermanos, lo que tratamos de decirte a través del Espíritu Santo de Dios? Pues te voy a llevar a que vayamos al libro de Isaías. Vamos a poner por aquí. Isaías capítulo 55. Vamos a buscar rápidamente. Isaías capítulo 55, verso 8. ¿Por qué no entiendes toda esta palabra de Dios? Isaías, ¿dónde está Isaías? 55, verso 8. Y así nos dice la poderosa palabra de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. No lo dijo el hermano Alex, lo dijo Jehová, nuestro Padre eterno, nuestro Padre que está en amor, en santidad, en justicia y en verdad. Dijo que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y sus caminos no son vuestros caminos. El hombre no busca el camino. El hombre no busca la verdad. El hombre no busca la vida. Pues busca el camino errado. Busca el camino equivocado, mis queridos hermanos. Busca siempre hacer la injusticia. Por eso es que el hombre que no conoce de Dios, que rechaza a Jesucristo y su palabra, vive como vive. De pronto, mis queridos hermanos, alguien me dice, bueno, ¿y qué pasa con aquellas personas que no conocen de Dios y viven muy bien, que no tienen problemas y que son millonarios? El Señor sin duda dice en el libro de los Proverbios, mis queridos hermanos, que estas personas que son millonarias, que tienen abundante dinero, ¿verdad? No lo disfrutan. No lo disfrutan. Así se vayan de viaje, a donde se vayan, malgasten su dinero, pero cuando están solos en su habitación, en su casa, no pueden disfrutar porque en su vida no hay paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento del ser humano, ellos no la tienen. Y esa paz es Cristo Jesús, que hoy, a través del poder y la gracia de nuestro Padre Eterno, nosotros gozamos de esa paz que es en Cristo Jesús. Pues Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y Él no la da como la da el mundo. ¿Tienes realmente tú esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mis queridos hermanos? Sea bendito el nombre del Señor Jesús, mis queridos hermanos. Hay mucho que hablar aquí, mis queridos hermanos, pero no los quiero cansar. Y termino con una frase. Les voy a escribir y a decir la siguiente frase. Es una total irracionalidad. Irracionalidad. ¿Qué cosa? Esta irracionalidad, mis queridos hermanos, tan elevada que tiene el hombre, tan elevada, ¿quién la tiene? El hombre. ¿Y cuál es esa irracionalidad, mis queridos hermanos? Que vive totalmente ignorante porque no acepta a Jesucristo. Por no aceptar a Jesucristo. Por eso es que el mundo vive en total ignorancia. El mundo vive en tinieblas. La Biblia me enseña, mis queridos hermanos, que toda la humanidad está pasando por las 2 y 3 de la mañana. Esa es la hora en la madrugada más oscura de la noche. Entre las 2:30 y 3:30 de la mañana. La hora más oscura de la noche, donde los demonios se activan. Si no recordemos que en esa hora, mis queridos hermanos, que en esa hora se levantó este traidor, hijo de la perdición, llamado Judas, con una
plebe, con los sacerdotes, con los soldados, con palos y todo lo demás, a las 12:30 de la mañana, a capturar a nuestro amado Señor Jesucristo. Los demonios actúan, sobre todo en esa hora, donde existe total oscuridad. Esa hora está pasando el mundo. Pues el mundo vive en tinieblas. Pues así dice 2 Corintios 4:4, que el hombre vive en tinieblas. Y con este versículo, mis queridos hermanos, terminamos. 2 Corintios, capítulo 4, verso 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sea bendito su nombre. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Aquí estás, debemos mover. Tú debes mover a Cristo en tu vida. Si es así, adóralo, mis queridos hermanos. Adóralo en este tiempo. No importa tu circunstancia. No importa lo que estés pasando en tu vida. No importa que te vayan a botar de tu trabajo. Y si lo hacen, es porque Dios tiene algo mejor para ti. Aleluya. Sea bendito su nombre. Aquí está la presencia de Dios. Y lo vemos mover. Lo sentimos. Que el Espíritu Santo actúa en cada uno de sus hijos. Por eso debes adorarlo en el Espíritu y en verdad. Pues aquí está el Espíritu de Dios, obrando en mí y obrando en ti también. Adóralo al Señor en todo momento, mis queridos hermanos. Nos despedimos de esta bella programación, no sin antes decirles que Jesucristo siga formándose en cada una de vuestras vidas, en cada una de vuestra existencia, y que el amor de Dios, que sobrepasa toda inteligencia y sabiduría humana, esté sobre vosotros. Que la paz de Cristo esté sobre nosotros, y que el bien y la misericordia nos siga todos los días de nuestra existencia. Sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Para su gloria lo hacemos. Un saludo para todos ellos, mis hermanos de la fe que se han conectado, fieles a Cristo, a su palabra y a esta programación. Un saludo desde Guayaquil, Ecuador, a cada uno de mis hermanos en diferentes partes del mundo. Y que Cristo obre en cada uno de ustedes. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Y ustedes, amados hermanos de la fe, sean bendecidos en el nombre del Padre, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo y en el nombre del precioso Espíritu de Dios que nos lleva siempre a toda verdad y a toda justicia. Quedamos despedidos en el nombre poderoso de Jesús. Será cuando el Espíritu Santo de Dios nos inquiete salir nuevamente al aire. Felicidades y bendiciones.